Buenas tardes. Presidente de la Junta de Andalucía, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, permítame tan solo un saludo de bienvenida. Como anfitrión, el Parlamento de Andalucía se siente honrado por acoger este acontecimiento, esta jornada sobre reforma en la justicia. Créanme si les digo que para nosotros, para los diputados y diputadas de esta Cámara, es una satisfacción poder abrir nuestra casa, la casa de todos los andaluces y todas las andaluzas, a representantes y operadores del Poder Judicial, de la justicia, que en estos momentos sin duda es uno de los sectores de los poderes del Estado que más necesita una reflexión. Yo no voy a avanzar ninguna otra palabra, tan solo dársela a don Pedro Izquierdo Martín, secretario general para la Justicia de la Junta de Andalucía. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Unas breves palabras para dar la bienvenida y agradecerle su asistencia a esta jornada. Agradecimiento queremos hacer extensivo al Parlamento en cuanto ha hecho posible su celebración en esta sede, lo que entendemos que tiene una especial significación en cuanto coincide con un momento de intensa actividad legislativa en reformas que se plantean en la justicia que afectan al bloque constitucional y que entendíamos que deben de estar precedidas de un amplio debate y diálogo. Desde Andalucía queremos contribuir precisamente a este diálogo con este foro con expertos de primer orden. Estamos hablando de recambios organizativos y estructurales, pero también normativos de extraordinaria importancia en cuanto afectan a uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, cuál es el Poder Judicial, y afectan también al ejercicio de los derechos y libertades y la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos y ciudadanas. Junto al debate del proyecto de ley de reforma del órgano de gobierno de los jueces, están también en tramitación otros importantes anteproyectos en estudio, como son la Ley Orgánica de Reforma del Código Penal o la nueva regulación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Además, también del estudio las propuestas de los textos articulados de las comisiones institucionales constituidas al efecto para lo que es plantear la reforma más amplia de la Ley Orgánica del Poder Judicial y también la Ley de Demarcación y Planta Judicial, así como también la nueva regulación, la nueva articulación del nuevo Código Procesal Penal, que en su momento sustituiría a nuestra ya centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal. Bien, para hablar de todos estos temas, agradecemos como moderadores en la primera de las mesas, que saben que lleva como título Luces y sombras del Gobierno de los jueces, como moderadores a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, doña Margarita Robles Fernández y don Antonio Dorado Picón, ambos integrantes, entre otras, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Forman parte también de la mesa don Juan Carlos Campo Moreno, magistrado de la Audiencia Provincial de Cádiz, que une a su dilatada experiencia en la jurisdicción también su experiencia en lo que es en la gestión y organización de la Administración de Justicia, tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito nacional, en cuanto que desempeñó los cargos de vocal del Consejo General del Poder Judicial y secretario de Estado de Justicia. Don Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Rovira y Virgilio de Tarragona, reconocido especialista en Derecho Penal y autor de prestigiosos manuales y numerosas publicaciones en revistas especializadas que son fuente de consulta habitual de los profesionales del derecho. Doña María Peral Parrado, periodista del diario El Mundo, y don Fernando Garea, periodista del diario El País, que intervendrán respectivamente en una y otra mesa y lo harán en su calidad de analistas y cedatarios de la realidad social y política desde la perspectiva judicial de la que ambos son especialistas. En la segunda de las mesas, sobre las reformas que vienen propuestas, agradecemos la intervención como moderador del vocal del Consejo General del Poder Judicial, don Félix Vicente Azón Vilas, miembro, entre otras, de la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial y siempre con una especial sensibilidad por la jurisdicción social. Agradecemos también. Va a ser también un lujo poder conocer la opinión de los portavoces de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, don José Miguel Castillo Calvín, por el Grupo Parlamentario Popular, y don Julio Villarrubia Villavilla, del Grupo Parlamentario Socialista, así como de la portavoz de la Comisión de Justicia de este Parlamento, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida a los Verdes, Convocatoria para Andalucía,
doña Alba Doblas Miranda, que podrán ilustrarnos de primera mano sobre las importantes reformas en trámites. Agradecimiento también por su intervención en la clausura a don Lorenzo Jesús del Río Fernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, conocedor como pocos de la realidad judicial y sobre todo la realidad judicial andaluza. Hoy mismo ha tenido la oportunidad de presentar la memoria de alto tribunal ante la Comisión de Justicia de esta Cámara. Y también, como no, de la vocal del Concejal del Poder Judicial, doña Inmaculada Montalbán Huertas, presidenta, entre otras, de la Comisión de Igualdad del Concejal del Poder Judicial y del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con un amplio conocimiento en estas materias. Para concluir, agradecer, en nombre de la Consejería de Justicia e Interior, al presidente de la Junta, don José Antonio Griñán Martínez, su intervención en la inauguración de esta jornada, que pone de manifiesto, una vez más, el firme compromiso del Gobierno andaluz con la Administración de Justicia, en el camino de conseguir, de situar este fundamental servicio público en el máximo nivel de cercanía, transparencia, eficacia y eficiencia. Muchas gracias. Tiene la palabra don Lorenzo Jesús del Río Fernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Muchas gracias y buenas tardes, excelentísimo señor presidente de la Junta de Andalucía, igualmente excelentísimo señor presidente del Parlamento andaluz, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, vocales del Consejo General del Poder Judicial, consejero de Justicia e Interior y, como se dice ahora, también personal de su departamento, pero con quien he estado hace un momento también, miembros del Parlamento andaluz, fiscal jefe de Sevilla, presidente de la Audiencia Provincial, compañeros de la Judicatura, secretarios judiciales, secretarios coordinadores, delegados del Gobierno, delegada del Gobierno de Granada, que la veo también por aquí, representantes de los colegios profesionales, de abogados, de procuradores, en fin, señoras y señores, seguramente me dejaré de citar algunos, pero si digo señoras y señores, amigas y amigos, pues quedarán todos englobados. Creo que es un buen momento, un buen día para hablar sobre la reforma de la justicia y las primeras palabras tienen que ser, como es lógico, de felicitación a la Consejería por esta jornada de justicia y también, como no, debo reiterarlo también al presidente de la Junta, al presidente del Parlamento, por reforzar con su presencia este acto. Debe convertirse en algo no solamente simbólico, sino también de compromiso, como hace un momento, esta mañana hablábamos aquí en la Comisión de Justicia, sobre un compromiso político con la justicia como algo necesario. La misma rúbrica de esta jornada, reforma de la justicia, creo que nos debe decir mucho sobre la necesidad que existe de la misma. Unas breves palabras. Nunca en nuestra historia ha existido una conciencia social tan extendida respecto a la necesidad de reformar y modernizar, en este caso, la justicia. No son únicamente los procedimientos obsoletos, ni el incremento de la litigiosidad, ni la escasez de jueces, ni nuestras tardías respuestas judiciales. Ahora es la conciencia de que el propio sistema está agotado, de que hay que reinventarlo. Hace tiempo que contamos con una precisa radiografía de las deficiencias y disfunciones que padece nuestra Administración, que yo ahora no necesito recordar y que están recogidas en la memoria del Tribunal Superior de Justicia que se ha presentado ante el Parlamento y la opinión pública. La escasez de medios económicos y la falta de un compromiso sostenido de las fuerzas políticas por la construcción de un modelo de justicia eficiente e independiente han marcado hasta ahora el sistema. Creo que no exagero al afirmar que nunca la reforma de la justicia ha sido un objetivo prioritario en nuestra democracia, por lo que este eje vertebrador del Estado de Derecho ha ido perdiendo el prestigio que debiera tener en la sociedad ante los ciudadanos y se va manteniendo gracias al trabajo de quienes lo conforman, junto a reformas parciales, coyunturales, casi todas ellas. Por eso creo que ha llegado el momento de un auténtico cambio estructural del sistema judicial. Si me permiten, reproduzco unas palabras que leía hace unas horas en el Parlamento porque recogía una nota de prensa del Consejo de Justicia de la Unión Europea del 8 de marzo pasado. Una administración de justicia independiente, de alta calidad y eficaz, se ofrece hoy como un instrumento imprescindible para facilitar, fíjense, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo.
La modernización de la Administración de Justicia debe situarse, por ello, entre los elementos estructurales tanto de la estrategia de recuperación de la confianza en el Estado de Derecho como de la estrategia económica para la salida de la crisis. Creo que son palabras que deben darnos que pensar bastante. Por eso decía que es imprescindible afrontar ya un auténtico cambio de nuestro sistema judicial y que sepamos a ciencia cierta el modelo futuro de administración de justicia en España. Hacia dónde camina el Poder Judicial y su diseño constitucional que ahora en el Parlamento Nacional está debatiéndose. ¿Cómo se va a configurar la oficina judicial y la función jurisdiccional en ese contexto organizativo? ¿Cuál será la planta judicial y el modelo de organización de los juzgados? ¿Qué ámbito de desjudicialización de asuntos se proyecta? ¿Hacia dónde camina el nuevo proceso penal? Y, por supuesto, ¿qué tiempo razonablemente debemos esperar para ver materializadas tantas reformas pendientes? Como es sabido, está en marcha un profundo cambio en la organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, precisamente para esa faceta primordial junto a la función judicial, como es la que afecta a la justicia como organización y donde aparecen aspectos muy significativos como la separación de poderes, la disposición de medios materiales y humanos, el gobierno del Poder Judicial, el estatuto profesional del juez, etc. Se ha originado un intenso debate público sobre el ámbito competencial del Consejo, junto a la mejora de los mecanismos de elección para no generar una mayor desconfianza social que la ya existente. En cumplimiento del mandato constitucional, solo el Poder Legislativo tiene la última palabra, pero debemos añadir, porque así lo interioriza y exterioriza la propia sociedad, que el diseño constitucional de la justicia debe ser objeto de sereno debate antes de que se materialicen las reformas anunciadas. Y yo añadiría también que sean mayoritarias, que sean para mucho tiempo. La reforma del Consejo General del Poder Judicial solo cobra sentido si responde principalmente a la razón constitucional de su existencia y si tiene como objetivo, por tanto, lograr el buen gobierno del Poder Judicial y el prestigio institucional. Ayer el presidente de la Junta, y hoy venía en la prensa, pedía un pacto social, un pacto general sobre 4 grandes temas. Yo le añadiría, con su permiso, el quinto, la justicia, ese gran pacto de Estado que todos pedimos, los jueces, los ciudadanos y la sociedad en general. Tenemos un proyecto ya debatiéndose de reforma del Consejo General del Poder Judicial que afectará con carácter general a las atribuciones del Consejo y que revela una desconfianza hacia el Poder Judicial autónomo, que se manifiesta en novedades de calado que aquí se debatirán después, la actividad internacional, la potestad reglamentaria, algo consustancial a la función de gobierno y, por tanto, con un ámbito tanto interno como externo, el problema presupuestario, la posible autonomía, la elección de vocales del Consejo, la razonabilidad de la dedicación exclusiva y se abordará sin duda la necesidad de garantizar la representatividad y pluralidad de la carrera judicial, de la primacía del mérito y capacidad sobre la rigidez de los cupos preestablecidos y, en fin, con independencia del modelo concreto de selección de candidatos que se instaura, buscar ante todo un perfil de excelencia en ambos turnos, única forma de mandar un mensaje a la ciudadanía de objetividad y neutralidad que incide en que lo decisivo no es quién gobierne, sino cómo se gobierna. Y, finalmente, se prevé un nuevo reparto de competencias entre los órganos del Consejo General del Poder Judicial, suprimiéndose la comisión de calificación y transformándose la comisión disciplinaria, en cuyo ámbito se incardina una nueva figura. Sobre todo ello se hablará y yo ya no entro en detalle, simplemente comento que el Consejo General del Poder Judicial ha de contar con la necesaria potestad reglamentaria en lo que afecta a la situación, derechos y deberes de los jueces y magistrados, que no puede ser residenciada en el Gobierno. Y ya lo dijo una sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de julio de 1986. Eso sí que afectaría a la separación de poderes. Y creo que también que vendría bien una mayor autonomía y capacidad de gestión en aras a que la independencia del Poder Judicial sea realmente efectiva y no quede solo en algo meramente formal. Por ello, con idéntico objetivo, debiera ser abordada otra de las cuestiones en debate acerca del ámbito competencial del Consejo. En cuanto órgano de gobierno de un poder estatal, para una mejor y más eficaz gestión, debería tener capacidad para autorizar gastos dentro de los límites presupuestarios, contar con dotación presupuestaria necesaria, cuando menos para ejercer funciones de planificación y ejecución de las medidas de refuerzo de órganos jurisdiccionales, sustituciones y suplencias.
evitando que la decisión final, como ocurre por ahora, esté siempre residenciada en las administraciones prestacionales. Recordemos una premisa básica: si los profesionales participan en la gestión, se ahorra y mejora la calidad. También me imagino que se abordará la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde la novedad más significativa será la introducción del tribunal o tribunales de instancia con 4 salas, una por cada orden jurisdiccional, buscando ya un modelo, por así decirlo, que evite la fragmentación de la jurisdicción en pequeños núcleos autárquicos, los juzgados celulares fácilmente controlables que no se encuentran en otros países del área occidental. En fin, son muchas reformas y qué decir de la jurisdicción penal, a mi juicio la gran asignatura pendiente todavía, donde la eficacia y sostenibilidad no es nada correcta. Hay también luz a modificar, no ya solo a proyectos, sino a reformas que han operado durante este año, entre las cuales hay varias como la Ley Orgánica 8/2012 y algunas otras que seguramente saldrán en el debate, pero yo no quiero anticipar, sino esperar a lo que digan ustedes. No voy a profundizar más y termino, ni en la regulación vigente ni en los detalles de la proyectada, pues vamos a tener ocasión de escuchar al respecto no solo a expertos ponentes en esta materia, sino también a actores de primer orden en este proceso de reformas. Debemos seguir siendo conscientes que sin cambios y mejoras difícilmente podrá satisfacerse el mandato del artículo 24 de la Constitución. Hay que trabajar en esa dirección y estar alerta ante las resistencias y oposiciones que toda reforma genera y que en nuestro caso evidentemente aparece a unas claras muchas veces desmotivación, resistencia al cambio de diferentes colectivos relacionados. Frente a ello, y aunque sean momentos importantes y difíciles los que nos tocan vivir, debemos recordar, como decía Albert Einstein, que en medio de la dificultad yace la oportunidad. Y estamos ante una gran oportunidad, otra más, de hacer realidad los objetivos prioritarios de una reforma de la justicia en España, en Andalucía, que preconizaba el actual Consejo General del Poder Judicial cuando comenzaba su andadura, allá por el mes de octubre de 2008. Objetivo que cifraba en 6 puntos: la disminución de la litigiosidad, la adecuación de la planta, la agilidad, fiabilidad y calidad de la decisión judicial, la ejecutividad de la decisión, la reforma de la oficina y la mejora de los actos de comunicación. 5 años. Qué rápido pasa el tiempo y qué poco caminamos, cambiamos o avanzamos. La reflexión sobre el grado de cumplimiento de tales objetivos es obligación de todos, aunque la responsabilidad en su logro competa más a unos que a otros. En cualquier caso, creo que el camino es reformar, no podemos seguir haciendo lo mismo. Creo que hace poco lo decía incluso el propio presidente del Consejo, hay que hacer cosas distintas. Todos tenemos una responsabilidad y creo que ahora vamos a debatir y ojalá de verdad empecemos a ver cambios, porque el ciudadano así nos lo dice y el mejor servicio público será el que mejor podamos prestar. Muchas gracias. Señor presidente de la Junta de Andalucía, quiero felicitar en primer lugar a la Consejería de Justicia e Interior por la organización de estas jornadas, porque estas jornadas se celebran precisamente en un momento de crisis de gran parte de nuestro universo institucional, lo que no deja, por otro lado, de ser apasionante. La percepción sobre la justicia, la percepción ciudadana, no es nada buena. Según un sondeo demoscópico reciente, el 69% de la población considera que funciona mal, por lo que resulta necesaria una reforma. La lentitud y la falta de medios es el talón de Aquiles de la justicia española, pero también en esa percepción ciudadana está la convicción de que un buen sistema judicial es necesario y es garantía de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Parafraseando a un clásico, desde las revoluciones burguesas, los hombres han sabido que había jueces en Berlín, es decir, que sus derechos podían ser protegidos por un poder que hacía de la aplicación de la norma jurídica con independencia e imparcialidad su único objetivo. La separación de poderes, la centralidad parlamentaria y, sobre todo, añadiría yo, un poder judicial independiente e imparcial constituyen los objetivos básicos de una sociedad justa y libre. Hoy, amplios sectores de la población desconocen la razón de ser de tales objetivos, es más,
se alejan de ellos e incluso los menosprecian. Y lo que es más grave, quienes deberían defender con firmeza un tipo de sociedad regido por principios inspirados estrictamente en la racionalidad, no siempre están o estamos a la altura de las circunstancias. Se mueven, nos movemos entre la ambigüedad y la duda, y a veces da la impresión de que estamos siendo vencidos por un ruido que nos impide ver y escuchar con claridad. Por eso resulta necesario el debate sobre la reforma en la justicia que queremos. Se hace imprescindible preservar no solo la independencia e imparcialidad de los jueces, sino también poner al alcance del escrutinio ciudadano su competencia, accesibilidad, eficacia, duración razonable de los procedimientos judiciales, la calidad y previsibilidad de sus resoluciones, así como la igualdad de todos ante la ley y la responsabilidad en que se incurre cuando esto no sucede. Una justicia, pues, más eficaz y con más medios, sí, pero también una justicia al servicio de una sociedad crítica, exigente y participativa, en línea con la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 22 de abril de 2002, en cierto modo presente, aunque a mi juicio de modo muy pobre por lo que se refiere al Poder Judicial, en el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, actualmente en tramitación en las Cortes Generales. Como en otras esferas de la vida, también en la justicia, el hecho de saberse controlados mejorará nuestro comportamiento o al menos puede disuadir de cometer los errores que tienen su origen en la opacidad y, en todo caso, mejorará la calidad de nuestro sistema democrático. Hace ya mucho tiempo que sectores del pensamiento político parecen haber aceptado que la validez de las premisas de una separación de poderes efectiva, basada en un Parlamento fuerte y en un Poder Judicial independiente e imparcial, se encuentran en cuestión. La ciudadanía política occidental había vivido, al menos desde la Revolución Francesa, bajo la convicción de que la felicidad de los seres humanos constituía el objetivo esencial, por no decir el único, de cualquier comunidad civilizada. Y para conseguirla el instrumento legítimo lo constituía la razón, que es el que nos caracteriza a todos y a todas como seres humanos. A veces da la impresión de que el mundo es objeto de periodos cíclicos de irracionalidad. Actualmente, las brujas parecen sobrevolar otra vez Occidente, como lo hicieron en Salem. Solo una mente lúcida podrá hacer que se desvanezcan. Mr. Justice Brandeis, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en la sentencia Whitney versus California, utilizando palabras de Tucídides, señaló lo siguiente: los que consiguieron nuestra independencia creían que el fin del Estado era hacer libres a los hombres para desarrollar sus facultades y que en su gobierno las fuerzas de la deliberación debieran prevalecer sobre las de la arbitrariedad. Valoraron la libertad como un fin y como un medio. Creyeron que la libertad era el secreto de la felicidad y el valor el secreto de la libertad. Creyeron que la libertad de pensar como quieres y de hablar como piensas constituyen medios indispensables para descubrir y defender y difundir la verdad política. Es el momento de la palabra, su momento, y tenemos el honor en esta casa, en el Parlamento de Andalucía, de que ustedes vengan a reunirse aquí entre nosotros, y yo espero que con su coraje y con su libertad de pensamiento sabrán enfrentarse a todos los problemas que en estos momentos tiene la justicia en nuestro país. Nada más y muchas gracias. Señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, señor presidente del Parlamento andaluz, autoridades, señoras y señores, quiero comenzar subrayando la importancia de esta jornada de reflexión en torno a un asunto esencial para la calidad democrática de nuestra sociedad, como lo es la reforma de la justicia. La transformación profunda de nuestro sistema judicial es una necesidad sentida por el conjunto de la ciudadanía que nos viene exigiendo a todos un análisis riguroso, sosegado, ya que está en juego el modo en que el Estado social y democrático de derecho va a garantizar
eso, los derechos y las libertades de los ciudadanos. En palabras de Norberto Bobbio, la justicia es el bien social por excelencia. En cualquier circunstancia, un poder judicial independiente, junto con una administración de justicia ágil y eficaz, constituyen la garantía más adecuada del funcionamiento del Estado de Derecho, más aún en un momento como el actual, con una crisis tan intensa, tan persistente, que ha hecho crecer, mejor dicho, un sentimiento colectivo de malestar social, de angustia, de desigualdad de trato, de injusticia en la regulación económica o, si lo prefieren, en la desregulación de las relaciones económicas. Y en este contexto tan crítico, la actuación de todos los poderes públicos debe dirigirse a responder a este ambiente colectivo, a anudar el lazo social que aparece hoy muy debilitado. Hay que tomar decisiones desde la política, pero hay que hacerlo además sin aumentar la desigualdad. La ansiedad por salir de la crisis no debe llevarnos a destruir un modelo de convivencia, a cuestionarlo todo y todo al mismo tiempo, que ha venido funcionando más que razonablemente bien en los últimos años. No podemos arriesgarnos a perder avances en materia de derechos, en materia de libertades ciudadanas, que han dado lugar a una sociedad, desde luego, nuestra sociedad más libre, más tolerante y más abierta. Y es verdad que ayer propuse, presidente, 4 grandes bloques para llegar a consensos políticos, ¿no? Hablé de empleo, hablé de modernización, hablé de protección social y de lucha contra la exclusión social. Obviamente, en el segundo de ellos, en la modernización, está la reforma de la justicia, como está la reforma de las administraciones públicas y como está todo lo que se refiere a la educación, la investigación, la innovación, el conocimiento y la competencia a través de un modelo productivo que sea capaz de generar valor añadido. Entre las reformas planteadas, la de mayor alcance que tenemos en este momento puede ser la reforma de la justicia. Últimamente hemos visto cómo se han recorrido un camino en relación con la justicia que nos puede plantear bastantes interrogantes y, desde luego, demasiadas incertidumbres. Hablemos de la ley de tasas de las judiciales, que podría empeorar, a mi modo de ver, lo que es el derecho a una tutela judicial efectiva. El compromiso con el derecho a la justicia ha de ser más intenso aún con aquellos que, por su condición o por su situación personal, están especialmente debilitados o indefensos. La función de impartir justicia debe equilibrar a las partes, debe equilibrar las relaciones desiguales que se dan en una sociedad. Por esta razón, nosotros, en este caso concreto que he citado, hemos interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, porque es precisamente en la tutela de los débiles donde la justicia está protagonizando el discurso público contra la crisis. Quienes se encargan de aplicar las normas jurídicas desempeñan un papel fundamental en este delicado engranaje que vincula recíprocamente al Estado, a los poderes públicos y a la sociedad civil. Lo estamos viendo a diario en el drama humano y social de los desahucios, y en este caso los jueces han actuado con contundencia. Es verdad, han cuestionado la actual regulación hipotecaria, amparando a la parte más débil en un proceso de desahucio. Los poderes públicos debemos trabajar para dotar al sistema judicial de los instrumentos adecuados que les permitan mediar en situaciones de riesgo de exclusión social, donde confluyen multitud de intereses y hay que hacer valer la integridad y la dignidad de la persona. Andalucía ha optado recientemente por legislar en esta materia dentro de nuestro ámbito de convivencia, con un decreto ley sobre la función social de la vivienda, para tratar de dar respuestas a estas familias, una opción que creemos que se puede extender, porque no es posible, no creo que sea lo más conveniente, encomendar al Poder Judicial lo que es la tarea del legislativo. Es a los parlamentos y a las fuerzas políticas que están representadas en los parlamentos a las que les corresponde adoptar decisiones que corrijan en el boletín oficial las situaciones injustas a las que lleva
la aplicación, no la aplicación judicial, sino las propias leyes. El artículo 1 de la Constitución establece que nuestro Estado social y democrático de derecho ha de propugnar como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Lo cierto, sin embargo, es que con la excepción del derecho al trabajo, que incluso en el propio título preliminar y primero de la Constitución ya trata de equilibrar a las partes, ninguno de los derechos privados ha conseguido este equilibrio del que habla el artículo primero, equilibrio entre partes, del que habla el artículo primero de la Constitución. De ahí la conveniencia de que el legislador incremente las medidas de protección de deudores vulnerables, que no son una categoría coyuntural. Es verdad que se acrecienta esta categoría en épocas de crisis, pero yo creo que es estructural la figura del deudor vulnerable y, por lo tanto, necesita de normas permanentes. Leyes civiles, mercantiles, leyes procesales deben ser revisadas desde esta perspectiva de la desigual posición de las partes y de la vulnerabilidad de deudores que se ven impotentes para el cumplimiento de sus obligaciones. Hay un margen de protección del deudor vulnerable que conviene explorar. La experiencia comparada demuestra que hay un camino que recorrer desde el legislativo, de forma que no se sitúe el problema en el terreno de la aplicación del derecho, sino en el terreno del derecho mismo. Otro aspecto fundamental de la reforma de la justicia es la que atañe al Código Penal, solo 2 años después de la entrada en vigor de la última adaptación. El Código Penal contiene el catálogo de valores básicos a los que la sociedad otorga la máxima protección frente a sus infractores para salvaguardar la convivencia. Creemos que las modificaciones continuas de los textos legislativos básicos casan mal con los principios de estabilidad, con el principio de certidumbre en el orden jurídico, el afianzamiento de las garantías y de la propia seguridad jurídica. Las propuestas planteadas nos suscitan dudas sobre la adecuación de las penas a la finalidad de reinserción dispuestas en la Constitución y la regulación de nuestro sistema penitenciario. Por tanto, creemos que la modificación de esta ley debe ser precedida de una profunda reflexión, de modo que cualquier cambio que se introduzca obedezca a fundadas razones de política criminal y cuente también, en este caso, con un amplio consenso parlamentario, político y social. Actualmente se encuentra, como ustedes saben, en tramitación la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que prevé, junto a un nuevo sistema de elección, modificar la estructura del órgano colegiado, así como sus funciones. Un cambio de este calado, que afecta a uno de los poderes del Estado, necesitaría del diálogo de todas las fuerzas políticas, sociales y del propio Poder Judicial, con el fin de garantizar su independencia y preservar sus funciones. Por otro lado, tal y como expresa el propio Consejo, la reforma debería avanzar en la implantación de los consejos de justicia autonómicos, según lo dispuesto en los respectivos estatutos, como es el caso de Andalucía. Quiero referirme también a otra reforma en curso que afecta a la estructura judicial. Han pasado casi 25 años de la promulgación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y resulta imprescindible reconocer el cambio socioeconómico, demográfico y de infraestructuras que ha experimentado nuestro país y, de forma particular, Andalucía. La revisión del actual mapa judicial ha de permitirnos modernizar y racionalizar nuestros recursos. El fortalecimiento de nuestro sistema de justicia es fundamental para el pleno desarrollo de la democracia y, por supuesto, para el progreso social y económico. Somos muy conscientes de los retos que tenemos por delante y de los compromisos adquiridos con la ciudadanía. Los esfuerzos tienen que dirigirse a conseguir un modelo de justicia más accesible, ágil, eficiente y cercano para garantizar la efectividad de la tutela judicial de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos. Andalucía ha abordado iniciativas para mejorar la justicia y está desarrollando mecanismos de mediación y arbitraje que nos permitirán hacer más sostenible el sistema. Hemos continuado con la mejora de los sistemas de información judicial
y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Tenemos asimismo muy avanzada la redacción de un decreto para poner en marcha un nuevo modelo organizativo de los tribunales basado en la implantación de una nueva oficina judicial y fiscal. Quiero agradecer el compromiso y la dedicación de los servidores públicos y grupos profesionales que a diario trabajan para la mejora de la justicia y median en la resolución de los problemas de los ciudadanos. En las últimas décadas, la experiencia jurídica ha sido fecunda e innovadora. Se ha adentrado en nuevos territorios, ha elaborado nuevas tutelas y ha defendido a nuevos sujetos considerados tradicionalmente como débiles, como son las mujeres objeto de violencia machista, los menores, las personas con discapacidad o los nuevos inmigrantes. Hoy el sistema judicial ha de seguir trabajando en esta dirección para dar respuesta a quienes más lo necesitan. El mundo del derecho y de la justicia no pueden vivir alejados de la sociedad. Al contrario, deben formar parte de la solución de los problemas reales de los ciudadanos, porque al fin y al cabo, como recuerda el escritor italiano Claudio Magris, la ley es tutela de los débiles porque los fuertes no necesitan de ella. Queda así inaugurada esta jornada sobre la reforma de la justicia. Muchas gracias.